Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Bienvenidos a este capítulo 12 de Cronomancia, ya Seba. El podcast sobre la ley del tiempo en donde estamos revisando la firma galáctica de reconocidos artistas planetarios. Y Seba, nuevamente aquí en Rancagua ya con mucho frío. Yo ya tengo mucho frío a esta altura del año. Y con ganas de revisar la onda encantada mía de nacimiento, de la semilla. Exacto, estamos en la onda encantada de la semilla, tu onda encantada, Exacto. mi onda encantada antípoda, y entrando al equinoccio de invierno, Al ¿no? Al equinoccio solsticio de de invierno, perdón. Perdón, el solsticio, de tenés invierno. razón. Oye, pero pucha, que bueno ha estado esta cronomancia en general. Sí. Como que la gente responde cada vez más y nos llegan mensajes. A mí me llegan hartos mensajes por privado agradeciendo de lo que estamos haciendo y la verdad con más ganas de revisar. Y ahora en esta onda encantada se vienen también unos personajes interesantísimos. Algunos que no tenía yo mucho conocimiento. Pero otros que sí, que la verdad, bueno, hay uno que es de mi mismo king, que es Manuel Pellegrini, que es un entrenador chileno para los que no lo conocen, y que está bastante bueno. Pero también vamos a revisar. De hecho, es nuestro primer chileno, creo, ¿no? El primer personaje, chileno, así sí, que sí, me claro. parece que Manuel Pellegrini es un Es que creo que buen el referente. único que puede calzar dentro que sea como reconocido, porque la idea de Cronomancia siempre fue hacer personajes que sean reconocidos, Sí. ¿cachai? No, pero me estoy olvidando de Gabriela Mistral. Tenéis razón. Gabriela Mistral fue nuestra Sí, primera. fue la primera, ¿verdad? Sí. Verdad. Vamos a conocer a Manuel Pellegrini, A Pellegrini. porque creo que es un buen ejemplo de tu king del 156. Es verdad, yo me siento muy identificado. Creo que te lo pregunté, ¿te acuerdas cuando hablábamos en los primeros? Yo te pregunté cuál era el king de los famosos que tú te sentías más identificado y tú me dijiste Manu Ginóbili, que lo Sí, revisamos. sí. Y yo te dije Manuel Pellegrini y esos fueron como los dos primeros. Esos dos tienen que estar, ¿cachai? Exacto. Porque son en el fondo los que nos representan a nosotros. Y aquí estamos. Y aquí estamos, pues llegamos al punto. Pero bueno, en este capítulo de Cronomancia vamos a revisar a 4 artistas como siempre. Vamos a revisar a Vincent Van Gogh, que es enlazador de mundo eléctrico. Que ahí sí que tiene Van Gogh, la vida Van Gogh está acuática. Digamos, Sí. tenemos harta sincronía, una interesante. Después vamos a ver a Kate Blanchett, que es mono galáctico, perdón. Que es actriz, ganadora de 2 Oscars y que también tiene hartas cosas entretenidas porque tiene una vida distinta a lo que estamos acostumbrados a ver como los actores. Ya vimos a Tom Hanks, creo que en la pasada, Sí. si no me equivoco. Después vamos a hablar de El Águila Cristal, que no puede dejar de pasar. Ya hablamos de Pelé, tenemos que hablar de Maradona, están los dos en el Castillo Azul. Exacto. Así que esperamos estar a la altura de esas reflexiones, Ujú. siendo que no somos argentinos y que no endiosamos a nadie. Ajá. Pero bien, y después vamos a ver, ya lo dijimos, a Manuel Pellegrini, que es nuestro entrenador más reconocido y más ganador en la historia de los chilenos. Exacto. Así que, ¿qué te parece si partimos de una nomás, o no? Entremos con el Entremos. pintor. Vincent Van Gogh. Oye, cuático Van Gogh. Cuático, ¿no? Sí. Cuático y lo que quiere decir esa palabra acuático ¿Verdad? es un enigma. Es un enigma. No, para nosotros es como... A mí me sorprendió, mira, yo tomé un curso con el Totó del Sol, con el elefante blanco, así que saludos Totó si estás viendo. Y él me hizo ver una película de Van Gogh y cuando la vi quedé así como, ¡paf! Porque el arte ahí estaba metido de una manera Y esto increíble. es el enlazador de tu onda encantada. Y el enlazador de mi onda encantada, el enlazador eléctrico es el que abre los 10 portales de activación galáctica dentro de mi onda encantada. Claro. Y además, bueno, no me voy a adelantar, partamos con la afirmación galáctica, pero es increíble. Así que démosle, 30 de marzo de 1853 hasta el 29 de julio de 1890. Vivió 37 años, murió joven, Sí. murió como un humano entonado amarillo. Y la suma de su vida da espejo galáctico. Su arquetipo galáctico es el hierofante, igual que tu compadre. Así que démosle con la firma galáctica, a ver qué nos dice. Veamos el King 146, enlazador de mundos eléctrico blanco, Vincent Van Gogh. La afirmación galáctica es activo con el fin de igualar, vinculando la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono eléctrico del servicio y soy guiado por el poder del corazón y es portal de activación galáctica. Entra en mí. Exacto. Intenso. Tiene su oráculo del enlazador eléctrico como análogo en el caminante del cielo eléctrico, King 133. El guía es el perro eléctrico, que es el King 250. Tiene como antípoda el guerrero eléctrico, que es el King 16, y su antípoda es el águila espectral. El oculto, El oculto, sí. perdón. Es el águila espectral, que es el 115.
Y su Cicrono es también enlazador eléctrico de la onda encantada de la semilla, que para mí fue un wow. Porque la probabilidad de que tu kin sea el mismo de tu Cicrono es súper baja. Yo conozco una sola persona que lo tiene, pero está medio loco como Y Van Gogh. para los que se pierden en lo que es un kin con respecto a lo que es un Cicrono, Claro. hagamos la distinción, como porque Ya. yo creo que mucha gente tal vez se confunde en qué significa uno y qué significa el otro. Claro. Y en la ley del tiempo siempre hablamos del orden cíclico y el orden sincrónico. Exacto. El orden sincrónico es los 260 kines y el orden cíclico son los 364 días del sincronario de 13 lunas por 28 días. Exacto. Entonces, cada uno de estos 364 días también tiene un kin asociado Exacto. en el orden cíclico, ¿cierto? Que en estos 52 kines que están pintados verde, como este que tienes de portal de activación galáctico, equivalen a 3 días del Exacto. orden cíclico. A ver si me expliqué bien. No, si te explicas, te va bien, va bien. Yo por lo menos te entendí. Bien. Entonces, que calce tu kin con tu Cicrono igual, digamos, es Y que es más que difícil. sea un portal de activación galáctica. Porque, aparte, claro. porque puede que funcione, claro, que tu kin caiga en uno normal, Ujú. porque eso va andando vueltas, pero en portal de activación galáctica no es tan fácil. Mm. Y lo otro es que qué significa, ¿cachai? Porque en el fondo siempre nosotros hablamos de que como que el kin es tu representación de cuarta dimensión y el Cicrono de quinta dimensión, que en el fondo son como nombres, etiquetas, ciertos conceptos, pero en el fondo te muestran, cuando están estos dos sincronizados, es como que se te potencia mucho más tu kin, porque está ahí en dos órdenes de magnitud distintas, midiéndote con la misma regla o midiéndote con el mismo pulso, ¿cachai? Entonces eso se ve mucho más y que claramente en Van Gogh se nota de alguna manera. O sea, esto se nota, ¿cachai? Y agreguémosle el año en que nació. Nació en la tormenta eléctrica, que también es eléctrico, claro. Otro eléctrico más y tormenta. Harta así activación. que, sí. Oye, Seba, ya, a ver, partamos como siempre. ¿Qué te llamó la atención de... ¿Viste la película de Van Gogh? Vi la película de Van Ya. Gogh, la fui a ver al cine, me acuerdo, en ese tiempo. Y claro, bueno, yo no conocía mucho Van Gogh hasta ver esa película, Ok. pero me di cuenta la dureza de la realidad de ese momento y de lo que fue un artista que es tan conocido, pero que digamos, trasciende ya fallecido, ¿no? Claro. Estos casos donde son, digamos, salidos, ¿cierto?, a la luz una vez que ya fallecen, que Exacto. trascienden. Así que interesante ver cómo ocurre este florecimiento, cómo el legado de Van Gogh se trasciende al final con el tiempo, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce O sea, hay Van Gogh. pinturas de esas que valen millones de dólares. Y no solo eso, yo creo que... Mira, lo conversábamos antes de partir. Ujú. A mí lo que más me sorprendió fue la conexión de los pintores en la relación que encontramos con Salvador Dalí y su hermano muerto, porque a él también le ponen Vincent como el nombre de su hermano. Lo hablamos en Salvador Dalí. Lo hablamos. ¿Quién era Salvador? Noche entonada. O Noche... No, entonada. Entonada, Sí, ¿verdad? porque el mismo King que la Claudia Gómez. El King Exacto. 83. ¿Verdad? Y habíamos visto ahí que incluso el día de su muerte, la verdad es que habíamos encontrado una sincronía, por eso no me acuerdo. Pero claro, le pusieron el nombre de su hermano muerto y eso ya tiene una carga. Igual que Dalí. Igual que Dalí, tiene una carga en donde ya, chuta, como que tienes que cumplir cierta expectativa y la idea del nacimiento como en blanco, en bruto, es que tú eres una persona única. Cuando ya te ponen el nombre de tu hermano muerto es como, Sí. como que tenía una carga, como que venía a ocupar un puesto que ya estuvo ocupado antes y eso yo creo que marca mucho de la vida de Dalí, o sea, perdón, de Dalí, de Van Gogh. De los dos. De los dos. Porque en el fondo, si analizáis la vida de Van Gogh como un total, él nunca se encontró. Es más, lo encontraron, como tú decías, una vez trascendido. Y eso para mí fue brutal haber encontrado como la vida dura, por lo que él pasaba, por la enfermedad que tenía en cuanto a la epilepsia, ¿no? ¿Cómo se llama? No era epilepsia, era como ¿Esquizofrenia? la esquizofrenia, ¿cachai? El temperamento que tenía. Sí, una persona muy conflictiva, Claro. siempre tenía rupturas muy caóticas. Y no sé, pues, y también sus relaciones con las personas que conocía, su enamoramiento, la relación con su hermano menor, ¿cachai? Sí. Está como muy,
muy como dark, pero a la vez muy, muy pura en el sentido de que era como era nomás, ¿te fijáis? Sí. Que parte a los 15 años recién interesándose por la pintura. O sea, empieza tarde, digamos. Claro. No tuvo una formación muy, muy estructurada y comenzó haciendo dibujos principalmente, Claro. ¿cierto? Aprendió, fue enseñado, me parece, para el tema de dibujo y a los 16 años ya se va como aprendiz y se empieza a vincular con el arte, ¿no? ¿Cómo se llama el tío de Dalí? De Dalí de nuevo, de Van Gogh. Ujú. Era socio de esta empresa que se llamaba Goupil Co., que era una empresa distribuidora de arte, que es donde termina trabajando el El hermano. hermano, claro. Y él parte como vendedor, o sea, pues, moviendo cosas, haciendo, Mm. y él se empieza a interesar y estando en una tienda de arte, tiene relación con la pintura, pero nunca en esa época más que hacer bocetos. Claro. O sea, en una primera instancia no desarrolló este arte, aunque sí tenía ciertos artistas que le gustaban, porque cuando estáis en una galería de arte vais tomando ciertas directrices. En esa época estaba el impresionismo, que era como el tipo de arte que estaba, que el impresionismo tiene que ver con el realismo en la pintura, o sea, el pintar lo más parecido a la realidad posible. Claro. Y se le denomina como a Van Gogh como uno de los principales exponentes del postimpresionismo, es Claro, decir, que lo que vino después. lo que vino después en base a sus pinturas. A mí una de las cosas que me llamó la atención, que está ahí de Van Gogh, que lo encontré divertido, es la cantidad de autorretratos que se hace. Sí. Es algo que yo creo que no sé si es el con más, pero debe tener, porque hacía autorretratos de él, porque como no tenía gente a quien pintar, se pintaba frente al espejo. Entonces se pintaba tal como se veía, de diferentes maneras, con diferentes estilos. Sí, Lo encontré divertido eso. Uno de los aspectos más conocidos de Van Gogh es la oreja de Van Gogh, ¿cierto? Claro, Que es un ahí grupo va de su música, música, claro. Y él se hizo 2 retratos con la oreja vendada. O sea, como que quería registrar, yo creo, sus cambios. Yo creo propio de tal vez de su mismo kin, ¿no? Mira, Como- yo ¿sabéis lo que pensaba cuando estaba viendo esta? Porque me metí y dije, ¿pero cuánto autorretrato? Y me metí a buscar y tiene un montón. Un montón, sí. Tiene un montón, y diferentes estilos, de diferentes formas, siempre se trata. Y en el fondo, reflexionando, como trayéndolo a la aquí y ahora, fue el primer weón que se tomaba selfies, po. Ah, claro. El primer Instagramer, weón, el primer influencer, Claro. fue él, po. Porque en el fondo, claro, hoy día nos sacamos fotos todos de nosotros mismos y tú de repente yo veo perfiles de Instagram o de Facebook que son puras fotos selfies de la persona que está ahí. Sí, po. Bueno, aquí hay uno en 1800 y había un tipo que lo hacía. Sí. Y, bueno, la fotografía también no digamos que no estaba, no sé si en esa época ya existía de todo, nada. No había. Pero era la foto del momento. Por supuesto. Y como este personaje empezó primero con el dibujo, Claro. tenía una facilidad de con pocas cosas empezar a crear bocetos de algo. Claro. Y a mí lo que más me llamó la atención fue, de nuevo, su año 26. Ya, como siempre. Como siempre, el año antípoda. Él es enlazador eléctrico, a los 26 está pasando por su antípoda perfecto, que es el guerrero eléctrico. Y justo pasa después de un desacierto amoroso que le pasa en Londres. Guerrero eléctrico, la onda encantada, el mago. Del mago, claro, de la onda encantada antípoda de la semilla. Claro. Y bueno, tiene esa primera desilusión amorosa, tiene un conflicto con su primo y entra como en una etapa más religiosa. Claro. Y decide irse a Bélgica como misionero, Eso. a un campo como de minero. Y ahí es donde empieza a dibujar y a conectarse como con lo más cotidiano. Claro. Empieza a tratar de reflejar, y yo creo que ahí es donde viene este impresionismo. Claro. Tratar de reflejar de la mejor manera ese tema. Ese tema, cómo era, y digamos, desde ahí que toma como un carácter de desapegarse de lo más material. Siempre vivió con muy poco. De hecho, en ese tiempo se sentía un poquito medio profeta, ¿cierto? Se fue como misionero como para despertar este lado que tiene el hierofante, ¿no? Claro, el claro. contacto con el lado espiritual. Exactamente. Y ahí descubre, yo creo, su habilidad de desarrollar el arte, y empieza a entender que es un camino, digamos, que tiene todo para surgir, porque el hermano
también está vinculado con esta empresa, digamos, con esta galería de arte. Por ende, encuentra todos los Ahora, condimentos ahí, para transformarse en un ahí artista. nos saltamos un pedacito que sería bueno aclarar para seguir avanzando. Es que él, claro, trabaja en esta empresa donde termina el hermano, Ujú, que era socio del tío, como decíamos antes, pero a él lo claro. terminan echando porque en el fondo se desilusiona del Mm, arte. Se desilusiona de lo que significa el valor que tenía económico de los cuadros. Y creo que eso también es importante porque en el fondo mm. él no pintaba o no le gustaba el arte o él nunca entendió el arte como algo para hacer dinero, sino que en el fondo echaba a los clientes y al final lo terminan sacando, Sí. despidiendo, le avisa a su hermano y ahí empieza con su tema religioso que nombraba y ahí termina yéndose a Bélgica a dibujar y a expresarse de esta manera y Sí. también de despojarse de lo material porque termina en condiciones paupérrimas. Siempre se habla, por lo menos en su biografía, de las cartas y Mm. él decía que en el último mes creo que había comido solo 2 panes y un poco de agua, o sea, es una desnutrición Sí. a mango. Sí, y lo acompaño toda la vida, nunca, a pesar de en algún momento alcanzar algo de fama, cuando ya está en París, Claro. con los grandes artistas también del momento, nunca tuvo un momento así de consolidación No, no, no. económica, siempre periodos de crisis, enfermedades, una vida bien dura, la Lo que no verdad. dijimos, que también que creo que es importante para el análisis, es que el hermano, el Teo, que es el menor, Sí, ¿cierto? Es el espejo cósmico, espejo 1578. cósmico. Sí, Sí. y ahí hay hartas Y, sincronías con Teo. y juntos hacen Semilla Eléctrica. Entonces Exacto. también es de la onda encantada de la semilla, semilla como onda encantada de la semilla y eléctrico. Entonces hay una relación ahí, porque en el fondo es este hermano Teo el que se hace cargo de él en su última época, el que le compra las pinturas, el que le paga las pensiones, Y toda la etcétera. vida, el que lo sustenta, Igual ¿no? increíble eso de hacerte cargo de un hermano mayor. Estamos hablando en el Mm, 1800, ¿cachai? sí. Y estamos hablando de un hermano que al final Van Gogh se entiende que tenía esta enfermedad, ¿cachai? Mm, Y que era una persona bastante compleja, porque en el fondo, claro, puede ser tu hermano, pero si tu hermano es enfermo y no está diagnosticado como enfermo, es complejo. sí. Aparte que, bueno, se muere su papá y también eso le afecta a la familia en general. Creo que eran varios hermanos, eran como 4. Sí. cuatro y el resto eran hermanas, ¿no? Bueno, el espejo cósmico es de la onda encantada del enlazador de mundo. Es Así verdad. que de cierta forma su hermano, digamos, tenía el propósito de ser enlazador de mundo y tenía un enlazador de mundo ahí Claro, como hermano. tenías Así que razón. siempre estuvieron unidos a pesar de sus diferencias en pos digamos, aprovechar los recursos que tenían, porque el hermano también se dio cuenta que en un momento Van Gogh tenía mucho talento. Por O sea, supuesto. su hermano de verdad producía y producía, porque qué manera de producir este Sí, personaje. ese es otra de las cosas, temas que me impresionó. Cuando ya en su último año Ujú, hacía casi un cuadro al día. Y sí. eso es bastante. Mm, Eso ya obviamente es cuando ya agarraste una técnica y tenéis todo un sistema, pero al principio tampoco dejaba, tenía muchos bocetos, creo que fueron más de 4. Por aquí lo tenía anotado, fueron mm. más de 400 cuadros que dejó. Y al final la señora del hermano fue la que lo movió, porque el hermano se murió También se murió. un par de años después. Y solo en 10 años. Sí, solo en Eso es 10 lo más años. increíble, que solo 10 años él produjo, ya no me acuerdo de las cifras, pero que eran como Aquí casi está, aquí lo tengo, no, no. 800 pinturas y como 2000 o 1600 dibujos. En los últimos 30 meses, o sea, 30 meses son 2 años y medio, Claro. hizo 500 cuadros. Mira, Y en los últimos 69 días de su vida, hizo 79. O sea, mira, imagínate, o sea, más de un cuadro al día. O sea, ya la brutalidad es mucha sí, en cuanto a la cantidad. Y la calidad, porque en el fondo después estamos hablando de puros cuadros que son reconocidos por valor, ¿cachai? sí, En el fondo eso marca un poco la vida del artista, el valor de mercado que tenga en su obra, ¿cachai? Como lo veíamos en el pasado como Michael Jackson, que era uno, ¿te acordáis que decíamos que era uno de los que más generaba como muertos, ¿cachai? claro. Y hay otra cosa que me llama la atención, que es como de esta onda encantada de la semilla, Ya, del florecimiento. ya. Es que empieza, yo me lo imagino así, dibujando con lápices de carbón en su año 26, cuando se va como misionero y todo, y cómo trabaja el color. O sea, de qué forma su obra, a través del florecimiento de esta semilla, va transformándose no solamente en el aspecto como de la técnica, Claro. sino que también en el manejo de la luz, que tiene como grandes referentes que lo van ayudando, él va entendiendo un poco la importancia de la luz,
y cómo florece, ¿no? Porque Claro. termina Con todo colorido, con mucho color. mucho colorido, sabiendo que no sé si su vida tenía tantos colores, digamos, era tan alegre, pero termina utilizando unas técnicas que potenciaron el post-impresionismo, digamos, como una era, ¿no? Yo me acuerdo, Los pintores eran unos genios en esa época, así por no supuesto, había mucho más. porque en el fondo es el arte, es lo del minuto, es lo que más llama la atención. Hoy día podríamos decir la música o algo Exacto. así, pero es lo que la llevaba en el momento. Ujú. Yo me acuerdo en la película que la actúa Willem Dafoe, el que actúa de Van Gogh, Mm, que lo hace, yo creo que muy bien, es una de las buenas actuaciones de este actor. sí. A mí me dio la impresión, no me acuerdo muy bien, pero creo que también tenía algún tipo de daltonismo. Tenía algo con el tema de los colores, Ujú. ¿cachai? Y él se va dando cuenta en la medida que va haciendo. Y lo otro es que tenía, como él crea este post-impresionismo, o es uno de los mayores exponentes del post-impresionismo, en la película por lo menos se habla de que él cuando pintaba veía como que los colores vívidos, no como yo veo, ¿cachai? O como me imagino que tú ves, ¿cachai? Claro. Sino que veía de una manera distinta y él lo que intentaba hacer era replicar lo que veía de la manera más exacta posible en sus cuadros Mm. y él lo veía como veía la realidad, pero yo cuando veía el cuadro no lo veía como la realidad, sino que veía una interpretación, entonces tenía como esa que podríamos decir que es como este tema del portal en donde él ve como más allá de las dimensiones que podría tener, si es que estoy hablando desde lo correcto, Mm. esta sincronía entre los dos kines y el Cicrono, que el tipo tenía la posibilidad de ver el velo un poquito más allá y representarlo, que obviamente es un don. Po. Sí, sí. Y de hecho fue criticado un poco también por los colores, pero a la vez también porque era como muy oscuro, muy opaco, muy triste, ¿no? Claro, lo que tú decías, En esa va en de esa oscuro transición. de sombra a luz, por así De decirlo. sombra a luz, pero inclusive cuando está en esa transición de sombra, de colores opacos, también fue elogiado, ¿no? Sí, Creo que hay po, una de algo de las patatas. las patatas, fue muy criticado por el Sí, po, hermano, le obvio. dijo que eso, o sea, qué le pasaba, que los colores, pero al mismo tiempo los diferentes artistas de la época, muchos lo reconocieron como Es que lo que una pasa es que capacidad de traducir el color yo creo que también tiene inigualable. un poco que ver con la palabra post-impresionismo, ¿cachai? Porque si tú decís el impresionismo, viene de impresionarte, me imagino, ¿cierto? Viene de impresionarte. O sea, Mm, antes el impresionismo era como, oh, qué impresionante que te dibujé igual como tú eras. Él, acuérdense que vimos al principio de que hacía sus propios autorretratos. Entonces sí, él trataba de retratarse lo mejor posible porque estaba tratando de representar el impresionismo, ¿te fijáis? claro. Pero después viene el posimpresionismo, ¿cachai? Que en el fondo, que es algo que se va creando Mm, y que en el fondo ya no está con que, ¿cómo se llama? Con que te impresione, valga la redundancia, lo parecido que es la realidad, sino que la impresión que te genera el ver el cuadro. mm, Yo creo que ahí viene como el paso, siendo que yo no soy ningún artista ni nada, estoy mm, solo evaluando en base a lo que me resuenan las palabras, ¿cachai? claro. Y cuando tú veis las obras de Van Gogh, claro, a ti te impresionan, po. Por Mm, ejemplo, en el caso de las patatas de este el cuadro, cuadro. Mm, tú lo veí y en el fondo lo que te impresiona de eso es como la forma en la oscuridad donde estaban, era un grupo de mineros que estaban comiendo con las manos en un sistema con caras largas, como que se mm, están medio como cansando. mm, Entonces, te genera esa impresión de decir, oye, mira, esto está representado súper bien en esto sin ser perfecto en cuanto a las facturas, en que tenga los dedos bien hechos y que tenga todo bien hecho, sino que es más bien lo que te genera el ver ese cuadro. sí, Y después si te vas al otro lado, a La Noche Estrellada, que es su obra, esta típica la típica de Van Gogh, que tiene las estrellas como estas Vía Láctea y todo el tema, claro. tú lo veís y decís, bueno, esto se ve como la Vía Láctea en movimiento en campos de trigo y como que ya es como característico, ¿te fijáis? Sí, sí, no, la evolución en 10 años es increíble. Es increíble, sí. Sí, como es la semilla, ¿no? Como de una semilla nace después un árbol, es una transformación así, Bueno, pero... yo siempre cuando me preguntan, yo hablo sobre mi onda encantada de la semilla, yo siempre digo que la semilla trae el código, ¿cachai? Mm, Y el potencial evolutivo. Y generalmente si tú pones 10 semillas en la mesa, si tú no sabes nada de semillas, y te dice, elige una,
tú no vas a saber de qué es esa semilla hasta que brote o que tire frutos, ¿cachai? Entonces, el potencial de la semilla es infinito mientras tú no conozcas cuál es el código que trae dentro. Entonces, para mí eso representa lo que es la obra de Van Gogh. Es una semilla como onda encantada que la tiraron a la tierra y la dejaron libre para florecer. Y brotó lo que tenía que brotar, ¿cachai? Es el resultado de esta luz que tú decías al principio, como que, wow, como que desarrolló de la oscuridad, y eso que en su día no era una vía así como decir hoy, sino que estamos hablando solo del punto de vista de la obra. Sí. También tengo que esa capacidad de reflejar lo más cotidiano, como por ejemplo graficar una cena de unas patatas o paso por un tiempo dibujando muchos telares, Sí. los mineros, de cierta forma esta capacidad de igualar a nivel social a través de los cuadros es muy característico del Lazador de Mundos, Sí. ¿no? Como activar con el fin de igualar era manifestar en el arte y en las galerías y lo cotidiano, ¿no? La gente común y corriente, que era un poco lo que él había percibido de esta vida misionera, ¿no? Como más humilde, que siempre lo acompañó. Mira, él fue el primer influencer entonces. Es verdad. Sí, po, fue un crack. En el fondo lo que quiso hacer es, se me acaba de ocurrir, como lo dije al principio con el tema de las selfies, como en broma en el fondo, claro, pues porque él estaba mostrando su realidad nomás. Y algo que me surge ahora, que de hecho lo teníamos que hablar, es de que es muy zen. ¿Qué cosa? Van Gogh. ¿Por qué? Por el desapego. Ah, por lo mundano. Perfecto. Y cuando está en su peak, en París, él trae este arte japonés. Sí. Empieza a traer esta xilografía y empieza con toda esta tendencia de japonés que causó furor cuando estaba con los máximos pintores, digamos, en de París. La época, claro. De la época, fue su sello y digamos, le fue súper bien con eso. Y hay que acordarse que Japón, dentro de los sellos en el planeta, Olón planetario. En el Olón planetario es Japón. Sí, po. El Lazador de Mundos. Claro. Pero mira, en el fondo eso, a mí siempre me gusta que algo que hemos repetido en todos los cronomancias, que la ley del tiempo hace consciente lo que antes estaba inconsciente. Y la función de la cronomancia, y que en este caso se ve muy claro, porque no siempre se ve tan claro en todos los artistas que hemos visto, pero este se ve muy claro, es que cuando tú observas la vida de un artista como Van Gogh a través de los ojos de la ley del tiempo, te das cuenta que el arte como que atraviesa al personaje, no el personaje al arte, ¿cachai? El arte tiene una forma de expresarse, ¿cachai? Y lo que expresa en este kin planetario en general es eso que tú decís, ¿cachai? En que el desapego del enlazador de mundos, ¿cachai? De estar como, no, o sea, hay que producir. El tipo no producía para vender. Claro que tenía un hermano que le presionaba porque le pasaba plata y tenía que vender, pero su función era producir, porque el producir cuadros. Porque en el fondo, en el hecho de estar haciendo cuadros, lo metía en el momento presente. ¿Cachai? Se expresaba y dejaba sus enfermedades de lado. Porque en el fondo eso era lo que le molestaba a él. Era el ponerse en una situación en donde que se viera expuesto a no estar produciendo arte o pintando cuadros y que generara algún tipo de conflicto, ya sea con una mujer, sea con un amigo. La historia de la oreja de Van Gogh tiene su lado, ¿cachai? Sí. Pero claro, siempre es cuando no estaba produciendo y en su época al final todo el rato produciendo, incluso encerrado. Sí. No, un personaje, pero increíble Van Gogh, de los mejores pintores, yo creo, de la historia. Y bueno, sus últimos años ya es cuando trasciende su trecena blanca. Él termina en El Lazador Cósmico. Claro, en el 89. Claro, 1889, y que es cuando ya se interna en el psiquiátrico. Claro. O sea, su última etapa es básicamente ahí del Lazador Cósmico, claro, entrando a lo que va a ser el mono magnético, que es cuando trasciende. Claro. Y en ese último año, en el 89, donde pinta La Noche Estrellada, que es su obra más famosa, la que hablamos hace un poco. Entonces, también en su Enlazador Cósmico también estuvo ahí haciendo esa obra que en el fondo... Y bueno, y cuando muere, para terminar la historia, se quedan con la producción el hermano Teo, ¿cachai? Que era Espejo Cósmico, decíamos en ese minuto. Sí. Y él muere un par de años después.
Y ya, meses después, de hecho. claro, pues, Como 10 meses después, creo, algo así. mira, no lo tengo, pero sé que es poco tiempo después. Sí. Y la señora de Teo es la que empieza a promover su obra y ahí se hace mundialmente famoso y ahí como que trasciende su obra y hasta el día de hoy estamos hablando de ella en un podcast de La Ley del Tiempo. Sí. Así que eso, entretenido, Van Gogh, ¿te parece que pasemos al siguiente, no? Pasemos. ¿Quién nos toca? Nos toca Kate Blanchett. Kate Blanchett. Mono Galáctico. Ujú. El ilusionista. 14 de mayo del 69, Kate Blanchett, 551. Actriz, ganadora de 2 Oscars, 4 Globos de Oro, 4 premios BAFTA y 3 del premio de sindicato de actores. Son hartos premios interesantes, son difíciles. Los BAFTA son difíciles y los del sindicato de actores también son difíciles. Ujú. Incluso a veces más difícil que los que son los del Oscar y los Globos de Oro. El ilusionista. Vamos con su firma galáctica, Seba, y Veamos. empezamos. El 551 mono galáctico azul, Kate Blanchett. La firma galáctica dice: armonizo con el fin de jugar. Modelando la ilusión, sello el proceso de la magia con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la visión y es portal de activación galáctica. Seguimos dentro de los portales de la semilla. Sí, hay que recordar que la onda encantada de la semilla tiene 10. 10 días, o sea, del del- tono eléctrico Al cristal. Al- Igual que al cristal. al al espectral, ¿o no? Al espectral. No, al pues, águila al cristal. espectral. No, hasta el cristal. Hasta el cristal. Sí, sí, sí. Ah, claro. Sí, po. Sí, en la de la serpiente, desde, Esa, la de la desde el serpiente. 1. No, igual hasta el águila. Claro, hasta el águila espectral. Eso, el Sí, águila po. espectral. En este caso es hasta el águila cristal. Sí, po. Entonces veamos el oráculo de este mono galáctico. Tiene como análogo el Kin 8, Sí. estrella galáctica. Le guía el águila galáctico, que es el Kin 255. Tiene como antípoda el dragón galáctico, que es el Kin 21. Y tiene como oculto el perro rítmico, que es el Kin 110. Tiene como Cicrono el 214, mago rítmico de la onda encantada de la luna. Y el anillo solar, tormenta lunar, 119, y Ujú. nació en Limi 13 de la luna espectral. Ujú. Vamos entonces. ¿Qué te pareció la historia de Kate Blanchett? Esta fue la última que ingresó a la planilla, porque Sí. estábamos buscando a alguien reconocido. Yo, la verdad, cuando vi la historia de Kate Blanchett, me di cuenta que había aparecido en varias películas que Sí. había visto. Y lo que a mí me impresionó principalmente es lo mismo que me impresionó de Tom Hanks en La onda encantada pasada. La versatilidad. La versatilidad. Mm. Y que, claro, como quizás no es tan famosa como Tom Hanks, pero tiene personajes en diferentes roles que fueron super power. Sí. De hecho, no sé si mucha gente conoce ya nombrándola a Kate Blanchett, pero si uno habla de Galadriel, Claro, ya se habla de la reina Elizabeth, claro, ya sabemos de quién hablamos. Claro. O El Aviador, claro. ya son películas que empiezan, parece que ya la conocemos, ¿no? Pero esta actriz y productora de cine y teatro australiana, Sí, ¿cierto? Básicamente vive en Australia y es hija de un policía americano. Americano. No, inglés. No me acuerdo. inglés, sí, creo que inglés. era inglés, y Sí, la sí, mamá era profesora, No, policía estadounidense, tenías razón, me equivoqué yo. que termina viviendo en Australia, creo. Claro, porque ¿cierto? estaba embarcado allá. Mm. Y bueno, a los 40 años muere su padre y es quedan a cargo de la mamá Y 2 hermanos. y 2 hermanos. Y el primer, digamos, cambio importante que tiene es que entra a estudiar un año universidad, pero no está convencida y decide salirse y viajar a Londres. Claro. O viajar a Inglaterra, no sé si ir a Londres. Y lo que le encontré curioso es de que esta decisión la toma transitando el dragón cósmico. O sea, Exactamente. terminando su trecena de iniciación, ¿no? Exactamente. En el caso de ella, por ser cardinal, es dragón. Exacto. Y digamos que justo en esta etapa, ya digamos 18 años, viaja y se le vence la visa en Londres y no sé por qué, pero termina en Egipto, en el Cairo,
Y en el hotel conoce a otro... Y yendo a ver a las pirámides. Aprovechó ir a ver a las pirámides ¿cómo se llama? En Egipto mientras pasaba eso. Y otro visitante, digamos, otro inquilino, no sé, del hotel, la invita porque está grabando una película o participando y termina siendo un extra. Claro. Y ahí se da cuenta que el arte de la actuación es lo suyo y vuelve a Australia a digamos, Y a aunque estudiar. lo pasa pésimo, porque lo que yo vi en la biografía de la Kate es que la tuvieron al sol en el Cairo, Ya, blanca, bien desierto, blanquita. ¿cachai? Y ella es blanca, australiana, ¿cachai? Como 6 horas y terminó con roncha. Pero, Insolada. insolada, pero lo que le gustó fue el ambiente de estar frente a las cámaras y de estar como en el ambiente medio de producción de película. Eso fue lo que le llamó la atención. Y como tú decís, vuelve a Inglaterra, perdón, a Australia, y se pone a estudiar ya arte, actuación, Claro. arte dramático, Sí, arte dramático y se gradúa en el año 92. en el año 92, exactamente. Y bueno, de ahí empieza a series de televisión y Exacto. principalmente teatro. Teatro, ¿no? claro. Y Sí, dale. Shakespeare. Claro, ahí orientada siempre a Shakespeare, es reconocida por su personaje de Ofelia en Hamlet, que es como el más reconocido. Y aquí en este periodo donde ella como que se destapa, porque en el fondo, ¿qué es lo que le sucede? Estamos hablando de que está en esta época, en el año 97, está en el mono 10, que es la onda encantada del viento, es decir, ya está refinando todo lo que fueron estos años de autoconocimiento. Dijimos que cuando en Dragón 13 se fue, ¿cierto? Después se fue a Egipto, después volvió, estudió, pero cuando ya se tituló y empezó, avanzó en sus años blancos. Y en este año 97 es cuando se casa. Se casa con, lo tengo anotado acá, con Andrew Upton, que lo había conocido un año antes y la verdad se habían odiado, pero al final terminó casándose con Era él. como productor de cine, ¿no? O Él director. era el director de cine, claro, él como director de cine, y que la había visto actuar en Ofelia como Ofelia y le había encantado, y claramente en algunas reuniones se toparon, pero no se pescaron, hasta que en una fiesta juntos se encuentran y se quedan conversando y se caen en onda. Ahí le sumé el kin a cada uno de los dos. Él es mago resonante de la onda encantada de la estrella. Imagínate un mago resonante de la onda encantada de la estrella, director. Algo que decir tiene ese personaje, ¿cachai? Claro. Y mucho de lo que ella percibió después, ¿o no? Como... Por supuesto. Aparte que ella es semilla. Sí, obvio. Y que juntos hacen serpiente lunar de la onda encantada de la semilla. Entonces, su serpiente lunar. Claro. Su serpiente lunar, ¿cachai? Entonces también tenía una relación. Juntos están ahí mismo. Entonces, como que se juntan y este personaje ya la lleva a otro nivel. En el fondo, la importancia de este Andrew Upton es que, primero, ella cuenta que ella es descendiente de los prisioneros de Australia. En la época en donde Australia era colonia de Inglaterra, los ingleses mandaban a los presos a Australia, por algo que los australianos no están en ningún caso contentos con eso, pero ella orgullosa descendiente de esto. El papá, como tú decías, era estadounidense, se le muere, los dejan solos, entonces ella no quería casarse nunca, porque en el fondo estaba complicada, y aunque la mamá era empresaria y tenía una situación de clase media, nunca tuvo abundancia económica. Y con Andrew Upton eso cambia. Cambia radicalmente. Ella, en la entrevista que me tocó ver, ella decía que una vez que ya se casó, el problema del dinero no era un problema, y ya ella empezó a decidir qué cosas elegir. Y ahí, dentro de eso, el marido le presenta el proyecto de Elizabeth I con un director indio que era conocido, pero que no era famoso, y le gusta mucho el personaje, y eso la lleva a ella al siguiente nivel. Claro. Y de ahí en más. O sea, estamos hablando que ya en el espectral que viene después, en el Guerrero 11, que es cuando graba esta película, ya cambia todo lo que para ella se va a venir de ahí para adelante. De hecho, la nominan por primera vez al Oscar y ya pasa a ser dentro de las actrices más reconocidas de la época, ¿cierto? O sea, en el año 98 ya ella emerge como esta figura, digamos, de representar a una monarca como Isabel I, que
la Isabel tienen harta historias como en las monarquías inglesas, ¿no? Yo le calculé es un nombre monárquico. Po. Exacto, le calculé el kin a Isabel I, que es del siglo XVI, 1500 y algo, o sea, bien antiguo. Ella tenía el kin de mano cósmica, la actriz. O sea, no la actriz, la reina, la reina. claro. Y es algo que se va a caracterizar en ella de personificar a mujeres como grandiosas, ¿no? Como Claro. con harta influencia. Después hacen El Aviador, a una piloto también, sí. que es bien famosa. Luego hace una periodista, Verónica parece. Hace otra película, Carol, que también fue como, digamos, otra figura importante femenina y a lo largo de su carrera, a pesar de tener mucha diversidad, Sí. como Tom Hanks, como lo comparábamos, también, digamos, trata de personificar mujeres potentes. Claro. Y eso la posiciona dentro de las mujeres más influyentes de Hollywood hoy en día, porque en el fondo eso la lleva no solo a ser premiada, como lo dijimos al principio, con varios premios BAFTA, Globos de Oro y principalmente 2 Oscar, pero, sino que también la posicionan a ella como una de las actrices más cotizadas por el compromiso. Sí. Existen diferentes, para mí por lo menos, existen diferentes como tipos de actores, ¿cachai? Están los actores que están ahí para redituar, o sea, para hacer proyectos que sean rentables 100%. Claro. Por ejemplo, no sé, si tú eres un actor y te casáis con los Marvel, ¿cachai? Con los Avengers. Te les pega para rato. Ya no, y no tiene ningún desafío porque hiciste un personaje, desarrollaste un personaje y después hiciste 7, 8 películas. Claro, y como te Harry forraste, ¿cachai? De una manera. Claro, con Harry Potter es que son más jóvenes, yo digo como actores más grandes. Por ejemplo, hoy día el actor de Harry Potter, ¿qué película está haciendo? Sí. ¿Cachai? El otro día me pasó mi hija, son fanáticas de Marvel. A mí no me gusta mucho Marvel, me gusta más, ¿cómo se llama? La línea de Star Wars, ¿cachai? Pero estaba viendo una película que actúa este actor que se llama Andrew Garfield, que es uno de los Spider-Man. Ya. Uno de los Spider-Man. Y que estaba viendo en el Star Plus y en Star Plus apareció este gallo y dije, una película, estaba recomendada en un Instagram, la vi y si no se ponía el traje Spider-Man era una mierda de película. O sea, era Mundo una serie. Marvel, pues sí. Y yo dije como que, puta, qué lata. Que Va un actor- orientado para las personas que les gusta ese mundo Marvel. Exactamente. Y Sí. después los personajes quedan como encasillados. Entonces Sí, exacto. está como ese tipo de actor que está bien encasillado. Lo vimos también con De Niro en su momento, que estaba como bien encasillado en un personaje. Y después están los actores que se ponen sus propios desafíos y que ya sus decisiones no tienen que ver con la popularidad o con lo que van a ganar, sino Sí. que tiene que ver más con el desafío específico de ese personaje. Yo creo que Cate Blanchett como el Tom Hanks están dentro de ese grupo de actores. De hecho, cuando ella hace el papel de Elizabeth y es nominada al Oscar como mejor actriz, empieza a recibir muchas ofertas y ella, digamos, como conscientemente de que recién está aprendiendo, recién está como tratando de lidiar con el ascenso rápido que tuvo, rechaza hartos proyectos. Sí, y deja hacer un par de películas importantes. Sí, y después viene bueno, viene la maternidad también para ella en esos años y reaparece ya como otra figura femenina Claro. importante que es Galadriel. Así Claro. que, ¿quién es Galadriel para quienes no conocen a esta eminencia? Bueno, es la reina elfa del Señor de los Anillos, pues es Exacto. esta blanca que sale hablando cada vez que habla como con el fondo borroso y que siempre está hablando con todo. Es un personaje que no está presente 100% como lo es en la comunidad del anillo, Claro. sino que es más bien un personaje secundario, pero que está personificado súper bien. Incluso desde la crítica de los puristas del Señor de los Anillos, creen que uno de los mejores personajes representados en la película es Galadriel. Claro. Y porque hace esta, digamos, como es un poco lo que le pasa con la crítica también que le hacen positiva en Elizabeth, porque en Elizabeth la reina también tiene una transformación importante que es capaz de graficarlo muy bien en la película. Con Galadriel le pasa lo mismo. Claro. Y qué tránsito de King está
cuando hace Sí, lo tengo Galadriel, anotado. Mono magnético. mono magnético, Sí. y el director es Peter Jackson. Claro, y Peter Jackson es dragón magnético. Es dragón magnético. O sea, estamos hablando del justo la distancia de 130 kines. Exacto, está justo en la antigua con el director ahí. Pero y aquí comienza su etapa azul, Claro. que va a ser su etapa también más productiva, donde ya va a ganar los Oscars, Claro. donde va a ser reconocida, ¿cierto?, por la trilogía tanto del Señor de los Anillos como ya después Del en la Hobbit. segunda trilogía que es del Hobbit. Así que trabajó harto con este Peter Jackson dragón magnético. Es uno de los personajes que ha trascendido con ella y que a diferencia de lo que estábamos hablando, como este artista no está encasillada, porque No está tiene una gran cantidad de personajes. Incluso gana el Oscar por la que tú decías y El Aviador como segundo personaje de reparto, y después ya, bueno, eso ya cuando termina, ¿no? El segundo Oscar. Pero en el camino, en los años azules, tengo que trabajó con Scorsese, ¿cierto? Claro. En El Aviador y con Leonardo DiCaprio. Ella está recitando un Enlazador 4 en La Onda Encantada de la Noche. Claro. Y aquí por aquí se gana la segunda nominación al Oscar después de Elizabeth y lo gana. Ujú. Y de ahí ya tiene muchas nominaciones al Oscar. Tengo acá que, por ejemplo, entre el 2005 y el 96 hizo Babel con Brad Pitt, The Good German y Notes of Scandal, que por las tres fue nominada, no ganó, pero por las tres fue nominada a Mejor Actriz. O sea, tuvo la Sí. posibilidad de ganar incluso más Oscar. Babel es muy buena. Babel es muy buena, sí. Y después en el 2013, cuando ya está en el mono 13, o sea, cuando ya está terminando su periodo azul, Claro. ya en Blue Jasmine queda, ya ahí se gana todos los premios. Ahí ya se gana todo, sí. ya todos los BAFTA, los Oscars, los Globos de Oro. De hecho, es como pocas actrices o actores han ganado todos los premios Claro. un mismo año. Y aparte por Blue Jasmine, que de hecho yo vi Blue Jasmine También no la he visto. en man. esa época, yo la vi, yo no. De hecho, creo, no sé si me acuerdo que dije, esta es Galadriel, pero no. No digamos, fue trascendental. No, para nada, pero me acuerdo de la película, igual es buena. No la he visto, man, no la he visto. Es bien buena, sí. Es de una persona y una mujer muy pudiente, muy rica y todo, pero que pierde y tiene que irse a la casa de la hermana, que es de clase media, y Chuta. entonces muestran cómo, al revés, siempre ya hace crecimientos de personajes muy poderosos, y esta vez va a todo lo contrario, claro. a una persona como poderosa, pudiente, tener que agachar el moño, como se dice, y trabajar la humildad. Y La voy a ver, man. Siempre estoy buscando películas buenas que ver, man. es buena, sí, es bien buena. Y ese mismo año también trabaja en la segunda trilogía con Peter Jackson, que es en este caso la del Hobbit. Claro. Sí, ese mismo año. Así que en el mono cósmico ella, digamos, ya lo gana todo, ¿no? Y mira, también tengo ahí que en el 2013, claro, en la película de esta Blue Jasmine es una película de Woody Allen, que es un actor, Sí. o sea, un director súper conocido, Sí. que descubrí que nació el 30 de noviembre igual que yo, por lo tanto tenemos el mismo ciclono, el Crin 87, y él es dragón entonado. Y el dragón entonado con el mono galáctico dan humano 13, de la Onda Encantada del Sol, que es como la trascendencia del humano, que se puede interpretar de la Onda Encantada del Sol, es donde llega a su máximo brillo esta obra de entre Woody Allen y la ¿cómo se llama? Y la Kate Blanchett, y gana esta segunda estatuilla, que es la que la consolida como una de las actrices más solicitadas y más exitosas de Hollywood. Sí. ¿Qué más? Yo creo que eso Eso es lo que tengo, con sí. Kate. La sí. verdad no hay mucho más que hablar de ella. Vigente. Vigente la versatilidad. Y yo creo que también el mono. El mono como... A ver si podemos hablar un poco de lo que es la composición de su oráculo. Que tiene al mono, que lo que le da esta versatilidad, ¿cierto? Tiene a la estrella, que es lo que la hace brillar en pantalla. Tiene el ¿cómo se llama? El águila arriba, que le permite elegir las buenas películas, ¿cierto? Tiene el dragón, que aparte que el águila es de la Onda Encantada de la Estrella. es de la Onda Encantada de la Estrella. Águila galáctica. Y el dragón galáctico, Es de la Encantada del Mago. que en el fondo lo que le da es la memoria y estos inicios, ¿cachai? El saber recomponerse y partir todo de nuevo.
Y el perro rítmico que está ¿cómo se llama? En el oculto, lo que le hace es mantenerse siempre. Porque una de las cosas que a mí también me impresionó es que ella quería romper con el ciclo de las familias quebradas por la muerte de su papá. Ese era su miedo más grande y es una persona que lleva casada ya varios años y que ya está consolidada como pareja. Sí, de hecho tienen varios hijos y adoptaron también. Sí, pues, tienen varios hijos y también adoptaron. Y que, ¿cómo se llama? Y que de alguna manera muestra que se puede hacer una vida de famosos, pero tampoco muy expuesto. Es decir, Sí. manteniendo como el estándar. Y eso es muy de mono. Porque el mono o es revoltoso y se quiere mostrar, o da toda esa energía para poder sacar algo y mantenerlo ahí bien controladito, ¿cachai? Sí. Bueno, pasemos al siguiente, po. Pasemos al siguiente personaje que vamos a ver. Sí. Diego Armando Maradona. Don Diego. 1555, Águila Cristal de la Onda Encantada. El último portal de activación galáctica de esta Onda Encantada. 30 de octubre del 60 hasta el 25 de noviembre del 2020. Muere un día Dragón Resonante. Perdón. Dragón Resonante, que también es de la Onda Encantada del Águila. Y su nacimiento y su trascendencia suman Guerrero Rítmico, 1536, también de la Onda Encantada del Mono. No, la Onda Encantada es la de antes. El King de LeBron James, si no me equivoco, con el 136, ¿no? Sí. Así que ya, pues, veamos la firma galáctica. Veamos, el 1555, ¿cierto? Águila Cristal Azul, Diego Armando Maradona. La afirmación galáctica dice, me dedico con el fin de crear, universalizando la mente. Sello el proceso. La salida. Sello la salida de la visión. Con el tono cristal de la cooperación, soy guiado por el poder de la realización y soy portal de activación galáctico. Así es. El oráculo del águila cristal tiene como análogo la semilla cristal, que es el 1564. Tiene como guía el 1507, que es la mano cristal. Tiene como antípoda la serpiente cristal, Kin 25, y su oculto es el enlazador de mundos lunar, que es el 1506. Nace en un anillo solar de la tormenta resonante, en un Limi 13 de la luna autoexistente. Y Cicrono el 63, la noche espectral de la Onda Encantada del Caminante. Noche espectral, mira. A ver, ya vimos a Pelé en la Onda Encantada, Messi. Vimos a Messi. ¿Qué otro futbolista hay? Nosotros no hemos visto. Sí. Maradona es especial porque ese es como el héroe antihéroe, ¿cierto? Porque la vida de Messi es como súper perfecta, la de Pelé también creo que un poco media perfecta, pero la de Maradona es un poco más desordenada. Sí, muy Lo que le da un gusto... Mucha pasión. Y le da un gusto distinto. Vimos unas patadas contra el Atlético, contra el Barcelona brutales. Que en esta época pasa eso y lo suspenden de por vida. Sí. Problemas de droga, ¿cierto? Peleas, hijos, amantes, de todo. O sea, la vida de Maradona tiene de todo. El éxito, campeonatos del mundo. Hasta entrenador. Letras pegadas. ¿Has visto cuando estaban las entrevistas de Maradona? No lo he visto. No, la única que vi fue cuando vino a Chile, a Viva el Lunes. Ya, no. Baila tango con la Cecilia Boloco, que termina después casándose con Menem. Ya. Y después tienen que irse a un corte porque le da una subida de presión y se tiene que ir internado a la clínica. Sí. No sabía en pleno Viva el Lunes. Eso es un dato para los chilenos. Viva el Lunes es el programa más famoso que tuvo en su época Chile. Claro. ¿Qué fue lo que más te impresionó? A ver, y apartamos con la pregunta. O sea, Maradona para mí... Mira, Maradona... voy a hacer una comparación como deportista. Para mí es una persona como que tiene la mentalidad de Jordan, para mí. A este nivel lo pongo. O sea, dale. Los dos son águilas. Los dos son águilas. ¿Sí? Y por eso por eso lo comparáis. Lo comparo, porque a Jordan se le decía que él, digamos, perfeccionó la creatividad en el aire con los brazos. Ya. Y ya vamos a llegar a Jordan, porque se lo tenemos que ver. Sí, no, sin duda. Para mí, la creatividad de Maradona con los pies es una cosa, pero increíble. Mira, está buena la analogía, no la había pensado. Es la creatividad de... Porque hablamos de Pelé, que era un jugador muy completo. Claro. Maradona era una cosa que tenía... Que un poco también lo que tiene Messi, ¿no? Que el Messi lo que tiene es como tal vez el cambio de velocidad, pero Maradona lo que tenía era una capacidad de
del drible, ¿no? Claro. De la capacidad de manejar la pelota y tener un coraje e ir a la pelea contra todo que es de una mentalidad de ganador. Es verdad. Y, Ir a buscar. e ir a buscar. Y por qué lo comparo un poco con Jordan es porque llegaron a lugares donde no habían hecho nada y alcanzaron la máxima gloria. Claro, Y eso yo creo que tiene mucho más mérito. claro. Mucho más mérito de llegar a un equipo, digamos, con Historia, claro, con jerarquía. claro, con O sea, plata, con todo. claro, entonces lo que hace desde el comienzo Maradona para mí en Argentino Juniors, Claro. en el fútbol argentino, o sea, récord que todavía quedan hasta el minuto, cómo se le negó la primera Copa del Mundo del 78. Está en la película de Maradona, en la última que salió, ¿Ya? cuando Menotti lo deja fuera del Mundial, se quiere morir. Se quiere Es morir. que- Y Menotti después aparece en su órbita después Sí. en otros clubes. Llega a España, digamos, después de un Mundial de España. Estoy pasando la rabia, Sí, ya vamos sí. a entrar en detalle, pero después viene digamos, ganarle a Italia en México Sí, po, y después pasar al Nápoles, claro. para después en el 90 ir a Italia, jugar el Mundial y llegar a la final. O sea, creo que su vida fue de alta intensidad y cuando siempre se hace esa comparación con Pelé, son, digamos, caminos muy distintos, Sí, creo. exactamente. Y donde Maradona tuvo que adaptarse, que creo que es lo más difícil para un águila. ¿Cierto? Hablamos siempre de estas analogías del antípoda, Sí. donde la serpiente es capaz de adaptarse y el águila, digamos, está un poquito más alejado y más Y mira, cómodo, mira como de más arriba. de más arriba, y Maradona le tocó, digamos, una etapa, yo creo, muy ruda también, y de un fútbol italiano que en su época yo creo que estaba en lo Era el más mejor, alto. po. Sí, En esa o época sea, era el mejor fútbol. y poner al Napoli frente Al Milan, los al equipos del norte, Milan, siempre a los la equipos del pelea, norte, claro. exacto, fue una cosa que trascendió. O sea, Maradona es un crack, pero increíble, aparte del Mundial del... Volvemos después de un corte, tuvimos un corte eléctrico. Pero bueno, estábamos hablando de Diego Maradona y estabas hablando tú, o sea. Sí, pues que ese año 86, cuando está digamos, es reconocido en el Mundial 86 como una de las mejores presentaciones en un Mundial. Claro. O sea, y de ahí entremos ya en el detalle de qué está transitando justo en el año 86, porque Claro. como nace en el 60, es muy fácil calcularle, digamos, en qué edad está. en qué Así está. que a los 86 está transitando más o menos su antípoda perfecto. Bueno, Como es de yo- octubre, sí, está Hay siempre antes. A mí, mira, antes de partir con el detalle, para mí Maradona es sin duda amor al fútbol. Yo creo que vi el Mundial del 86 con 4 años, escuchándolo y viendo cosas en la televisión, pero el Mundial del 90 sí lo vi. Me acuerdo haber seguido la historia argentina con Goicoechea hasta la final. La final con Alemania, el penal, todo el tema. Y a mí lo que me impresiona de Maradona es esa capacidad de ponerse al hombro un equipo. Y que lo vimos tanto con Argentina y lo vimos tanto con el Napoli cuando salió campeón. O sea, él llevó a un equipo que no era nada, como tú bien decías, del sur, a ser campeones en 2 oportunidades, si no me equivoco. Y la verdad... Dos Scudetto y una UEFA. Y sí. una Serie A, o sea, Serie A... El Scudetto creo que es la... Sí, no, pero hay la Copa Italia en la otra. Y una UEFA con un equipo que no... Claro, se fue reforzando en la medida, no fue la primera temporada en que llegó, pero sí tuvo esa capacidad de ponerse, de llevar a algo que era poco a un nivel muy, muy superior de lo que se estaba esperando, y eso tiene que ver mucho con los tiros libres, muy, muy, muy hábil con los pies. Yo creo que, así como tú mismo decías, y con Pelé hablábamos del jugador completo que tenía de toque, de todo. Para mí el Maradona es la delicadeza, ¿cachai? Ese pase, el toque que para mí en los tiros libres. Tú veis los tiros libres de Maradona y tiene muchas cantidades, era como en tiros libres, era como el David Beckham de la época, ¿cachai? Que el tipo que le va a pegar el tiro libre y probablemente la vaya a meter adentro. Y si nosotros dejamos de lado la parte oscura, como lo hemos hecho con todos los artistas que hemos visto en Cronomancia, sin duda es un jugadorazo, ¿cachai? Y la velocidad, el hambre por ganar, ¿cachai? Sí. El hambre por llevar adelante, el hambre por liderar. Incluso creo que
en la película cuando va, ¿cómo se llama el director? El director técnico del 86, Valdano. Ujú. Cuando va Valdano con este nuevo sistema de juego, en la película muestran que va a hablar con él y le dice que quiere ser capitán. Y el tipo, ese de decirle, oye, mira, tú vas a ser el capitán, siendo que no era el más experimentado en esa época, venían jugadores que venían del Mundial de ser campeón del 78, que tenían una historia, alguna cuestión. Él se pone al equipo y dice, no, yo soy el capitán, yo tengo que sacar esto, y, ¡paf! Y lo saca de una manera espectacular. Po. Mm. Con un partido contra Inglaterra en donde mete un gol con la mano y se pasa uno que es el más lindo y el otro el más tramposo, por así decirlo, por ponerle etiqueta, y que ahí hay una sincronía maravillosa. Yo creo que por amor al tiempo, ¿por qué no nos centramos mejor en la sincronía más que en la historia? Porque la historia yo creo que está más que tocada. O sea, podemos decir que, no sé, pues en el 86, ¿cierto? En el 86 está transitando por... ¿Por qué año? Tú lo tenías ahí anotado, ¿no? Claro, que como él está de cumpleaños en octubre, Claro. hay que hablar de que él está transitando un poco el año antes. 85. Entonces en el 85 él está en sol espectral. En Sol De hecho, cuando él claro. sale campeón del mundo en el 86, está transitando el sol espectral. ¿Ya? Y ese mismo año es donde lo gana todo después también en el Napoli, pero ya en su año 26. O Y el sea, Sol espectral es de la onda encantada Del perro. Del perro. claro. Y Claro. después ya pasa a su antípoda perfecto, Claro. que es la serpiente cristal, que es de la onda encantada del mago, que ya es donde vive su pick de su carrera. Claro. O sea, campeón del mundo, campeón de Italia, claro. campeón de Europa. Claro. O sea, ya es... Ahí es cuando gana todo. Ahí es cuando lo gana todo. Sí, y bueno, y Maradona en ese mundial es por lo que se le hace reconocido. ¿Cachai? O sea, Mm. independiente de todo lo que él gana y de todo lo que él hace, es el mundial del 86 en donde está. Es como cuando digamos Messi, nos vamos a acordar de Qatar, ¿cachai? Que en el mundial donde se rindió lo que se esperaba de ese personaje, Claro. Mm. para Maradona fue el 86. Y ahí pasa una sincronía que es conocida en el mundo de los kines planetarios como la madre de toda la sincronía. A mí me llegó un texto, todo la águila cristal, porque el águila cristal es el kin antes que el mío. Claro. Entonces yo siempre como en esa época estoy como atento a lo que está sucediendo y siempre me llegaba esta sincronía en donde el día en donde él mete el gol con la mano y hace el mejor gol de la historia de los mundiales, ¿cierto? Era su cumplequín. Su cumpleaños. Era su cumplequín. O sea, el mismo kin de su nacimiento en ese minuto. El partido más emblemático. El partido más emblemático que tiene una connotación de guerra por el tema de las Malvinas. Exacto. Un contexto histórico. un contexto- O sea, es una liberación absoluta para Y que él se argentino. lo toma a pecho. En el documental de su película es una cuestión que se lo toma a pecho y dice, no, nosotros no podemos perder contra Inglaterra, lo que demuestra este gol con la mano, que la mano su cristal guía. es su guía. Sí. Entonces queda como grabada esa como la mano de Dios que le dicen a ese. Y después, como para decir, no, que ganaron con trampa, se manda un golazo, Boban, que es de otra dimensión, como Sí. para nivelar y decir, no, si aquí ¿qué podemos ganar haciéndolo así o haciéndolo así. Y eso demuestra un poco qué es lo que sucede en tu cumplequín. A mí siempre una de las preguntas, no siempre, pero una de las preguntas más recurrentes que me hacen cuando les digo a mis personas cercanas es, oye, hoy día estáis de cumplequín, feliz cumplequín. ¿Y qué significa que estés de cumplequín? ¿Te fijas? Bueno, que está en la misma energía que cuando naciste. Y codifica tu firma galáctica, por lo tanto, codifica tu misión, tu destino y tu potencial evolutivo en el general. Cosa que no me entienden nada de lo que les digo, pero es lo que es, ¿cachai? Claro. Y en el fondo, generalmente cuando uno está en sincronía con su energía, tu potencial se aumenta. En el fondo, para decirlo en palabras simples. Y lo que pasa en este día con Maradona es eso. Es que está su energía fluyendo en el día, en un partido de importancia. Él le da toda la importancia del mundo a ese partido y logra el objetivo solo por el hecho de estar sincronizado inconscientemente con su kin, pero para los que estamos viendo con la ley del tiempo, sincronizadamente con su kin, y saca lo mejor que puede sacar de él, incluso haciendo creer cosas que no son. Que eso yo lo encontré brutal. Mago, así, pero total. No, y esa, como dices tú, es una sincronía así, pero de las más puras, yo creo, ¿no? Como La madre de la sincronía. la madre de la sincronía. Y yo encontré otra que también me llamó mucho la atención en Maradona, y es que él comienza a jugar fútbol a los 9 años. ¿Ya?
Y en el año 69, por ende, igual se lo calculé viniendo del tránsito del otro, y él parte jugando cuando está transitando Águila Resonante. Ya, ese es el de Jordan. Y es el de Jordan, de Sí, hecho. Y lo interesante es que cuando él fallece, en el año 2020, también está transitando el Águila Resonante. O sea, desde que comienza el fútbol hasta su muerte, son 52 años. perfecto. Perfecto así de su kin de tránsito. Así O sea, que entre los 9 años, que es cuando parte jugando al fútbol, y Hasta que fallece. tiene 52 años porque está transitando el mismo kin. exacto. Perfecto, buenísimo. Así que dos sincronías, creo, poderosas de don Diego Armando Maradona. ¿Qué más decir? Que, bueno, él pasó básicamente un tiempo en Argentina Sí. y que coincide con que cuando parte su carrera está justo en su periodo blanco. O sea, parte con un perro magnético cuando ya se hace su debut oficial en el profesionalismo. A los con... 16 años, claro, en perro magnético. Claro. O sea, él a los 15 años está en perro magnético. Pero a los 16, pero es que debuta pero 10 días antes de debuta cumplir. 10 Sí. días antes, pero igual es Pero perro magnético. técnicamente debuta como perro magnético. Y pasa toda esa fase, digamos, en sus tránsitos blancos. Claro. O sea, básicamente como... Hasta el Napoli, porque el Napoli entra en perro 9. Claro, Y eso también es onda encantada blanca. El perro También es 9 Encantada Blanca, es del viento. claro. Entonces hace mayor parte de su carrera la hace transitando en perro. Claro. El 86 también está en blanco. Y lo que me llama la atención también es la pasión que tiene Maradona. O sea, él tiene una pasión por la camiseta, por donde estuvo, principalmente en el Napoli, que fue como el lugar donde, yo no sé si en entrevistas lo habrá dicho, pero es el lugar donde mejor lo trataron, donde mejor sintió que dejó su legado, donde más le gustaba jugar. El fútbol italiano es bravísimo y como Sí. comentábamos, marcar esa diferencia entre esa rivalidad entre Italia del Norte e Italia del Sur y poner al Napoli y todo el sur de Italia digamos, en la vitrina. Creo que ni un equipo había ganado las dos copas, No, pues el ninguno. Scudetto Juntas. y la Copa de Italia, Sí. el mismo año. Salvo 3 equipos del norte. Entonces fue el primer equipo del sur que estuvo a la par de los equipos del norte. Entonces ya ahí se consagra y bueno, lamentablemente termina después con los problemas de adicción que terminan mermando mucho a través de suspensiones largas y luego vuelve al fútbol español para luego volver a digamos, la etapa en el fútbol argentino. Y ya eventualmente después comenzar una carrera como Claro. técnico Que no fue muy exitosa, digamos, en pero comparación fue, con... claro, en comparación a lo que hizo como jugador. Sin duda. A mí una de las cosas que le encontré como divertido es que, bueno, en esta sincronía de la mano de Dios, que se le llama, Ujú. estaba jugando Argentina con la polera azul. Aparte. Y en el Napoli el color es celeste. Claro. Entonces, también ahí puede hacer una relación que dado que su color es el azul, en los años azules, o sea, cuando ocupaba polera azul, como que su potencial se expandía aún más. Aunque también podemos decir que en la final del Mundial del 94 también jugó con azul y no logró demostrar. Pero son cosas divertidas que uno observa de repente y dice, wow, puede haber alguna relación aquí. Y a mí me llama la atención porque de todas las águilas, es el águila con el propósito de semilla. Sí, Yo el semilla siempre he encontrado que es del clan, ya, de la familia, ¿no? Tuvo un hijo en Italia, el mismo año 86 que lo ganó todo, ya, que fue reconocido muchos años después, pero se llama Diego Maradona Jr. ya. Y es águila también. También es Pero águila, ya. es águila en un tono menos. Es águila espectral, ya. Y tiene 2 hermanos, que yo no tenía idea de esto, pero sus hermanos también fueron futbolistas y también fueron director técnico. Ah, El primer hermano es el Lalo, que es un águila también, pero águila solar. ya. Y Águila tiene águila 9. Y tiene a su hermano menor, que es el lanzador eléctrico, que es el King de Van Gogh, que es de esta misma onda encantada que De estamos la misma viendo. de encantar la semilla. Y es su hermano menor. Y él jugó en Italia, jugó en un mejor nivel, creo que su otro hermano, pero
Pero es que cuando tenía un hermano como Maradona, es como que Messi tuviera un hermano y jugara, está ahí. Pero imagínate, o sea que, claro, fácilmente pudo haber conseguido oportunidades, pero ya jugar en el extranjero o jugar Claro. dentro ya del mundo del fútbol, digamos que es increíble que yo no tenía idea de que Sí, sus claro. hermanos hayan tenido esa carrera y su mismo hijo también. Él también fue futbolista. De hecho, creo que está actualmente siendo futbolista todavía porque tiene 36 años. Mira. No sé si será muy bueno y todo, No, pero está no, si ahí. fuera bueno, lo conoceríamos. Siendo el que Exacto. Maradona tenía un plus para la prensa. Si eres bueno, salís. Pues como, no sé, pues como Haaland, Claro. que el papá fue futbolista, jugó en Inglaterra, pero ahora que Haaland llegó, todo el mundo está porque el tipo está metiendo goles y es una máquina. O Sí, sea, en el es fondo que es eso. una máquina. Sí. Entonces, claro, pero si tenés un papá o un hermano que es conocido y tú eres bueno, se salva al tiro. Pero en el fondo, más que nada es un personaje, claro. Yo creo que el águila tiene como lado oscuro. Siempre yo he dicho, los águilas son de todos los kines que yo conozco, todos los sellos son los que tienen el ego más desarrollado. Y de repente el ego puede jugarte a favor, como cuando te creí el cuento y buscáis tus objetivos, ¿cachai? Y esta cuestión de que yo siempre he dicho que cuando veo a Maradona, me imagino, y que también tiene que ver con Jordan, tenéis mucha razón, no había hecho el link, eso de que van como volando por la cancha, ¿cachai? Como que es difícil de agarrarlos, ¿cachai? Sí. Como un pájaro, trata de agarrar un pájaro, es súper difícil, ¿cachai? Tenéis que o matarlo, dispararle o hacerle algo, ¿cachai? Veía el juego. Y la visión de decir, oye, mira, oye, un pase, ¿dónde tira el pie? Y venía uno solo por allá, la visión de juego, ¿cachai? Sí. Y eso lo tiene muy bien marcado. Habría que ver también si es que cuando joven, cómo fue el tema, pero lo que tengo entendido es que él dominaba la pelota, partió jugando a la pelota con el tema de dominar, de hacer su pie como bien cercano con la pelota, ¿cachai? Sí, un Que malabarista, sí. un malabarista, y eso le da en el fondo la velocidad, que es una de las características, porque tampoco era una persona alta, no era como Pelé, que era un weón grande, ¿cachai? Sino que era una persona chica, pero choro. Tenía eso, por eso le decían el pelusa, porque tenía como nosotros en Chile decimos los peluzones, que son como los tipos que andan ahí dando vueltas y que andan molestando a todo el mundo, ¿cachai? Para poder lograr los objetivos. Sí. Pero gran personaje. No sé si te queda algo más que decir. No, me parece que no, es un personaje que hay que tener. Maradona es No, un sin personaje así, pero icónico y es sorprendente la sincronía. Yo creo que de las más potentes que hemos visto. O sea, que haya hecho ese partido, el partido más importante, yo creo, más que el de ganar el campeonato de la Copa del Mundo, creo que ese partido con Inglaterra yo creo es el partido más importante. Yo creo que si tú pones gol de Maradona en Google, sale ese gol. Sí. ¿Cachai? Y que sea su mismo kin ese mismo día es una cosa. Es un ejemplo de sincronía, por eso se le llama la madre la sincronía. Está muy bien puesto. Creo, a mí, mira, ese post siempre se lo veo a la Dudi. A saludo a la Dudi Guerrero Solar de la Onda Encantada de la Estrella, pero no es de ella lo repostea de un humano, creo que es lunar, si no me equivoco. Pero bueno, ahí lo vamos a buscar y probablemente lo vamos a postear el día porque va a salir el clip y va a generar revuelo este kin porque en Argentina generalmente es así con Maradona y también con Messi. Sí. Pero bueno, vámonos a nuestro último invitado. Vámonos a tu kin. Para cerrar esta onda encantada de la semilla y este castillo azul. Azul, ya claro. en el próximo partimos con el castillo amarillo y con... Saliendo del centro. Bueno, acá Manuel Pellegrini, ya lo dije al principio, el personaje con el Miguín que yo me siento más identificado, el ingeniero. Yo también soy ingeniero, yo soy ingeniero comercial y era ingeniero civil, la verdad. Pero bueno, me gusta su forma de trabajar. 16 de septiembre del 53, Guerrero Cósmico Amarillo, El Descubridor. Di mi firma galáctica. Veamos, que es mi antípoda perfecto. Esto es antípoda perfecto. Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo, Manuel Pellegrini. La afirmación galáctica es perduro con el fin de cuestionar, trascendiendo la intrepidez. Sello el proceso de la inteligencia. Sí, la salida. La salida de la inteligencia. Con el tono cósmico de la presencia, soy guiado por el poder del fuego universal. Así es. El oráculo del guerrero cósmico es el análogo La Noche Cósmica, Michael Jackson, que acabamos de ver, 143. Le guía el Kin 260, el último Kin, Sol Cósmico. Einstein y Snoop Dogg. Ya, vamos a llegar allá. Vamos a tener que elegir. Claro. Entre Snoop Dogg y Einstein. El antípoda es, mi Kin 26. Y el de Manu Ginóbili. El de Manu Ginóbili, grande Manu.
El lanzador de mundos cósmico, blanco, y su oculto es la serpiente magnética King Que 105. todavía no encuentro un personaje que me represente ahí. Ah, Pero mira. ya va a aparecer. Draymond Green. No. Draymond Green no es. Ya vamos a encontrar una serpiente Magnética, una que me serpiente represente, sí, magnética. porque Michael Jackson lo hablamos en la onda Einstein y Snoop Dogg de arriba, Manu Ginóbili, bueno, una conexión más que tenemos con Sebas que nos gusta los dos el básquetbol a ti más que a mí, pero estamos, ¿cómo se llama? Seguimos el básquetbol juntos Sí. y todavía no encuentro una serpiente magnética, pero ya va a aparecer. Y Tiene- nace un año Sí. de semilla cósmica. De semilla cósmica, sí. Y viento magnético de Cicrono, Cali 25 de la luna lunar del anillo solar de la semilla cósmica. ¿Viento magnético? Viento magnético. De Cicrono. De Cicrono, sí, 222. Ah, mira. A ver, ya, Pellegrini. Pellegrini, a ver. Mira, ya- Pellegrini es un crack. Sí. En cuanto a los logros, crack. ¿Cachai? Aquí vamos a sacar toda la camiseta roja. Aquí vamos a hablar de fútbol también Viniendo de Maradona más encima. Viniendo de Maradona y mira, yo al tiro me fue imposible hacerle la conexión con Marcelo Bielsa, que es uno de los directores técnicos, digamos, más importantes tal vez de Sudamérica, Argentina y todo. Que ahora está en Uruguay, se fue a Uruguay ahora. Que se fue a Uruguay, qué bueno Sí. eso va a estar bueno. Saludos a los uruguayos, qué suerte tienen. Es que yo la verdad que Pellegrini sabía que era un crack, ¿Ya? pero no sabía que tanto. Sí, no, sí, No sí, sabía está que cuático. tanto. Así de verdad que me dejó sorprendido y tengo unas ganas de verlo en nuestro Chile, país, sí. en nuestro fútbol a nivel nacional. Aquí disculpen a los que les llega que me ponga muy nacionalista, pero el fútbol, digamos, es un elemento que también ayuda bastante Es cultural. a la cultura, al bienestar social, a fomentar el deporte, que es tan importante. Y Pellegrini, de verdad, es un profesional, pero absoluto. O sea, es un personaje por donde ha estado y por eso me recordó a Bielsa. La gente lo adora porque es una persona que trabaja Claro. y que trabaja muy bien porque tiene logros que son demasiado reconocibles. Es que es demasiado. Demasiado. O sea, es demasiado guerrero para sus cosas porque los objetivos son tan claros que no hay solo más que aplaudirlo porque es capaz de sacar de a lo que nadie apuesta, Claro. sacar rendimiento. Es que ese es el tema. Mira, yo me siento súper identificado. Por eso como tú te sentís identificado con Ginóbili, Con sí, Ginóbili. es algo súper cierto eso. Mm. Para mí, el ingeniero, weón, es eso de ponerse un objetivo Mm. y de ir detrás del objetivo. Tunnel Vision se llama eso. Claro, a mí me pasa, porque quizás es un tema de la onda encantada de la semilla. Yo siempre he visto mi onda encantada como un árbol, ¿cierto? De una semilla hacia un árbol, ¿cachai? Entonces es la capacidad de tomar una semilla y de visualizar hacia dónde está el sol. Pensemos que estamos guiados por el sol cósmico, que es el 260, ¿cachai? Claro. Entonces, hacia dónde está la luz en el final del túnel, la capacidad de observar la luz y de llevarla. Mm. Y una de las cosas que a mí me impresiona de Manuel Pellegrini es su definición de éxito. Mm. Porque en general nosotros decimos, por ejemplo, él fue entrenador del Real Madrid, que por así decirlo es el club más grande del mundo. ¿Cachai? Entonces, si tú decís, oye, él llegó a entrenar al Real Madrid, claro, sí, pero sus mayores éxitos están en equipos chicos, donde la brecha en donde toma al equipo hasta donde lo deja es muy grande. Claro. Lo hizo en Villarreal, lo hizo en Málaga, lo está haciendo con el Betis. También, en cierta medida, lo hizo con el Manchester City, en otra forma, pero lo hizo, ¿cachai? Y esperando lo mismo que tú. O sea, yo creo que Manuel Pellegrini es un director técnico que Chile necesita para ser campeón de nuevo en algo. Da lo mismo que sea del mundo, de América o de lo O que para sea. entrar a nivel competitivo. O para entrar a nivel ya, competitivo. claro. A mí, otra cosa de la que me siento como identificado en su forma o en su vida, en la forma de hacer, es que ¿por qué hacer las cosas mal si la podemos hacer bien? Entonces él, por ejemplo, tiene un sistema, el sistema Pellegrini, así como hablábamos del sistema Bielsa en su momento, él tiene un sistema. Y el sistema se basa en 3 principios, que es el respeto a los jugadores, el respeto a la dirigencia, el respeto al público. O sea, si tú te comportáis mal... A todos los elementos. A todos los elementos, el respeto de manera transversal, el compromiso con el proyecto, que para mí también es fundamental. O sea, yo cuando siempre doy algo, lo hago con respeto. Yo siempre ando el compromiso. Si tú me decís, por ejemplo, oye, vamos en este proyecto, tú me vayas a haber comprometido en ese proyecto. Y el rendimiento. Es que cuando tú tenés respeto, tenés compromiso, tenés que rendir.
Y eso es esa como trinidad, por así decirlo, la junta con siempre pensar en hacer bien, o sea, en hacer bien lo que sabemos hacer bien y no enfocarnos en lo que hace bien el otro equipo para poder, sino que apostar a ganador en nuestras habilidades, no al otro. Y eso es lo que lo hizo grande en Málaga, eso fue lo que lo hizo grande en Villarreal y que en el fondo también lo llevó a ser el entrenador que hoy en día, que el respeto. ¿Y qué otra cosa? Pucha, el Manuel Pellegrini tiene esta cuestión, por ejemplo, a mí me impresionaba cuando hablaba los ayudantes técnicos que había tenido, es que decía que para él un entrenamiento era tan importante como un partido. Entonces exigía llegar a la hora, Están al mismo nivel. exigía que el pasto estuviera, que estuviera con el agua, que estuviera bien cortado, que los banderines estuvieran bien puestos, que estuviera todo perfecto como si fuera un partido, porque tenía que mantener ese nivel con los jugadores para que rindieran, porque después si tú entrenáis de una manera y después vais a jugar, las condiciones son distintas, por lo tanto rendís de manera distinta. Entonces, el Manuel Pellegrini no es un entrenador, es una persona que se toma el control de la institución donde está. Y esos son los proyectos que toma. Porque, ¿por qué no funcionó en Real Madrid? Porque cuando intentó hacer eso, le quitaron el piso. ¿Y por qué le funcionó en Villarreal y en Málaga? Porque en esa época Villarreal y el Málaga no estaban en condiciones. Le dijeron, bueno, haz lo que queráis. Y ahí el tipo rendía. Sí. De hecho, sus máximos logros han sido de eso, ¿no? De equipos chicos que están, digamos, sin ninguna expectativa, vencer los logros históricos, que es lo que más me parece, digamos, como éxito, ¿no? Exacto. O sea, tú no vas a pretender salir campeón. La medida del éxito. Si de la noche a la mañana tú tienes que dar pasos y para eso tienes que vencer tu propia historia. Y ahí es donde en Villarreal, por ejemplo, alcanza récord tras récord, ¿no? O sea, nunca... Llega a semifinales de la UEFA. Semifinales de la Champions. De la Champions, perdón, y segundo en la Liga. Segundo en la Liga, o sea, una cosa pero impensada para el mundo del Villarreal en una liga donde el Real Madrid y el Barcelona tienen tanta importancia. O sea, los campeonatos que tiene Real Madrid y Barcelona en comparación a los otros la diferencia es descomunal. O sea, las opciones que tiene el Betis de salir campeón en la Liga Española son pero demasiado bajas. Y aún así es capaz de meterlo entre los 2 primeros, entre los 3 primeros, entre los 4 primeros. O sea, tanto con Betis como con Málaga, como Villarreal. O sea, tiene yo creo una disciplina que genera respeto. Y mira, y qué bueno que tocaste ese tema, porque nos fuimos al Villarreal, al Málaga, pero todos podemos creer, la gente puede creer que esto le pasó a Pellegrini porque sí, pero en verdad es no. Y eso es de muy guerrero, porque a mí me pasa, lo que más me cuesta es no estar preparado. Yo creo que para mí eso es como la ansiedad, es cuando no estoy preparado para algo. Y él partió como jugador, partió como jugador de fútbol. Y mientras era jugador de fútbol profesional, jugó 13 años en la Universidad de Chile. Defensa, creo, ¿no? De defensa. Ambidiestro, se hizo ambidiestro para tocar la pelota. No era un tipo que era muy bueno para la pelota, pero el tipo, como sabía que no era muy bueno para la pelota, sacó ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica, que es de esa carrera la más difícil de todas junto con la Santa María. O sea, hay que ser cabezón. Y no solo eso, sacó la carrera, se puso a trabajar y en la medida cuando partió siendo entrenador, empezó a desarrollar sus habilidades como director técnico porque él lo que quería era entrenar en Europa. Y siempre sus decisiones fueron enfocadas, dirigidas a dónde voy a estar dirigiendo para saber cómo llegar a Europa. Incluso él hace en Chile, para hacerla rápido, está en la Universidad de Chile, desciende por un tema de que por lo que lo juzgan la mayor cantidad de veces. Después está en Palestina una temporada, está en O'Higgins 2 temporadas, está en la Católica 3 temporadas, donde sale segundo 2 años, con Gorosito, con Acosta, y en esa época era la época de la U, ¿cachai? Estaba Salas con Vargas y todo el equipo de la U que ganó todo en esa época. Sí. Era difícil ganarle a unos que estaban rindiendo mucho. Y Colo-Colo también tenía buen equipo. Y Colo-Colo también tenía buen equipo. Se va a Ecuador, si no me equivoco. A Ecuador, la Liga de Quito. A la Liga de Quito, sale campeón allá, y después se va a San Lorenzo. A San Lorenzo. Y ahí, en una entrevista que vi de Pellegrini, salía que tenía... cuando se va a Quito, él tiene que tomar una decisión, porque en el fondo tenía que cerrar la empresa donde él estaba, porque no podía seguir con su empresa constructora,
la señora tenía un puesto gerencial en una empresa importante, no podía irse, tenía que irse solo. Claro. Entonces él decide irse solo a Quito y que estando en Quito y saliendo campeón le llega una oferta multimillonaria desde México. Y él, Es verdad. él llega y dice, pero de México no me voy a poder ir a Europa. Claro, era más fácil llegar a Argentina para irse a Europa Claro. que para México. Entonces ahí le llega la oferta de San Lorenzo y en San Lorenzo, que estaba un equipo en esa época demacrado, lo hace ganar todo lo que puede ganar con San Lorenzo en un año y eso lo salta a River Plate a River Plate y de River ya se va al Villarreal y parte con este... Gana la primera Copa Internacional con San Lorenzo a Flamenco, que no es Claro. menor, así un partidazo creo que, o sea, alcanzar un logro internacional, el primero creo que en la historia de San Lorenzo. El primero internacional. Y tiene 2 récords que aún siguen vigentes. La mayor cantidad de puntos en un torneo corto, 47, y la mayor cantidad de victorias seguidas, Mira, 13. racha. Racha. 13 victorias consecutivas creo que son. Claro. Y con River Plate gana el torneo de clausura, o sea, sale campeón el 2003 y además es campeón de la Copa Sudamericana. Y juega una temporada y media nomás, porque en esa época hasta jugaban medias temporadas. Y de ahí se va ya finalmente al Villarreal. Pero Claro. siempre estudiando. Yo creo que una de las cosas de que yo me siento también identificado con Manuel Pellegrini, que es la preparación. Ahí No es descubriendo siempre. no es llegar al lugar donde tienes que estar, sino es que llegar al lugar donde tienes que estar lo más preparado posible. Y para eso tenés que tener una filosofía y una forma de trabajo. Y siempre desmarcándose de las personas que no están de acuerdo. Por ejemplo, él perfectamente, habiendo llegado al Real Madrid bajo Florentino Pérez, creo que es el presidente del Real, En que ese tiempo, claro. Actualmente sí, no, también, sí, todavía. Porque creo que es Mago fue- Espectral, creo que era Calculilkin. Sí, y este personaje es súper avasallador, ¿cachai? Porque aparte es multimillonario en el equipo más grande, Sí. pero hubo diferencias con la dirigencia y él perfectamente podría haber agachado el moño y haber tenido una temporada en donde hizo en ese minuto la mayor cantidad de puntos en una liga, teniendo a Ronaldo lesionado 3 meses sin jugar, no saliendo campeón porque estaba jugando contra el Barcelona de Messi Y el mejor Barcelona, y de ¿no? Guardiola, ¿cachai? Pero eso no lo hizo perder. Después se va al Málaga y con el Málaga hace la mejor temporada, llega a la Champions. Pierden porque le roban un partido que con un doble Borussia, ¿no? offside, Borussia Dortmund. Y después se va al Manchester City y es el único no europeo que ha ganado la Premier League. Siendo que, claro, aunque podéis decir que el Manchester City en esa época era un equipo millonario porque fue adquirido por los jeques árabes, hay que tener un equipo y hay que llevarlo a ese punto. En esa época la Premier League todavía es la liga más competitiva. Sí. Ahora, después viene Guardiola y supera lo que él hizo, pero porque tenían presupuesto para hacerlo. Y siempre ellos fueron en búsqueda de Guardiola y eligieron el segundo mejor, que para ellos era Pellegrini, ¿cachai? Tengo que... Ya él pasó por los 52. Por Sí, ende, claro. ¿Qué estaba haciendo para los 52? Y consolidándose en el fútbol europeo. ¿Ya? Con el Villarreal. Ahí es donde es la temporada donde alcanza el logro más importante del Villarreal en esa etapa, que es el segundo lugar, y donde llega a la semifinal el partido que me estáis comentando, claro, de Borussia. Así, justo... yo tenía eso en algún minuto. Ah, claro, aquí lo tengo. Sí. Transitando el Guerrero Cósmico. Transitando el Guerrero justo Cósmico. En su etapa 52. El equipo de Riquelme, de Forlán, de Santi Cazorla, Matías Fernández también jugó ahí. Sí. Eso también me gusta de Pellegrini. Y yo creo, respondiendo lo del principio de este clip, o sea, de este personaje, yo creo que el futuro de Chile es Pellegrini y Bravo. Ahí está la cuestión. Ahí está, porque Bravo, estando con Pellegrini, Bravo siempre se ha perfilado, ha tomado todos los cursos, se ha capacitado, ha dejado de lado la selección porque en el fondo lo que quiere es ser entrenador. ¿Ah, ¿cachai? sí? Sí, pues si Bravo va... los directores técnicos está el Vidal, no es Vidal, el Pitbull, Alexi y Bravo. Ese es como el trío que se está enfocando como a continuar como a continuar como directores técnicos. Y la razón por la que, ¿cómo se llama? Bravo no se ha separado de Pellegrini es porque el tipo está absorbiendo. Mira, está aprendiendo todo. Y sigue siendo vigente. Bravo es un perro autoexistente, claro, y el mejor portero en la historia de Chile. Y los perros con los ¿cómo se llama? Con los guerreros se llaman. Yo tengo puros amigos perros que son buena onda.
Y no solo eso, él estuvo en Manchester City. Acuérdense que Bravo era el arquero del Manchester City cuando estaba Pellegrini. Y mira. él se lo lleva al Betis, po. Mira, ¿cachai? ¿verdad? Po? Porque en el fondo, y lo que te decía, eso de Pellegrini, de darle la oportunidad en su equipo a chilenos. Se lo dio a Bravo, se lo dio a ¿cómo se llama? Matías Fernández en su momento, se lo llevó para allá, aunque Matías Fernández no rindió de la manera, fue el paso de Colo-Colo al Villarreal, ¿cachai? Sí, eso fue un paso importante. Sí. Y lo llevó a otra categoría. Pero eso y yo creo que la única razón por la que no está en Chile, que es la razón por la que si yo fuera Pellegrini no vendría a entrenar a Chile, porque somos unos hueones desordenados. Y esa es la verdad, ¿cachai? Hay que venir acá a entrar a picar bien profundo. Claro. Él va a querer control total para partir. Aquí el fútbol tiene, para resolverse, tiene que desligarse de la política, Claro. de las mafias. Como en todos lados, yo creo, en todo caso. El fútbol tiene ese aspecto negativo que es donde hay mucho poder, mucho dinero circulante. También tiene un lado muy oscuro, ¿cierto? Así que ojalá nos toque. Yo encuentro que es joven todavía. Yo creo que él si llega, va a llegar a la dirigencia, tal vez lo va a presidir la NFP, que es, digamos, la Federación de Chile para el fútbol chileno. Y todo, yo creo que estamos esperando de que en algún momento esta gran eminencia, que yo también aparte siento que no sé si es tan reconocido como, Es que no, como debiese serlo, porque de verdad que el éxito que ha tenido en comparación a muchos otros entrenadores, sí, no creo que sea el mejor entrenador en la historia de Chile, porque hay uno que ya lo comentamos de hecho cuando vimos a Pelé. ¿Elías? ¿No? No, el entrenador. Rivera. Sí, Rivera. Rivera, creo que es la historia. Que es el mentor de Pellegrini. Y que es mentor de Pellegrini, exacto. Sí, po. Así que yo creo que está bien acompañado y esperemos que en algún momento se venga a hacer cargo. Lo que es interesante es que, bueno, yo creo que si bien a Chile no va a ser un tema económico, sin duda, no le vamos a poder pagar un sueldo como gana en Europa. Pero yo sí lo que creo es que para tomar a Chile tiene que estar metido en un hoyo más grande que el que está ahora. Porque hoy día estamos metidos en un hoyo, ¿cachai? Y se viene una Copa América y se viene una Copa del Mundo y yo creo que sepa la próxima. Yo creo que va a esperar que se caiga. ¿Por qué? Porque una de las gracias que tenemos los guerreros es que tenemos que tomar proyectos en donde nosotros creemos que nuestras habilidades y nuestras capacidades son valoradas por las personas, pero que además existe el potencial de crecimiento. Por este caso que vuelvo a repetir, lo que es de la semilla. Si no hay algo que florecer, prefiero buscar otro macetero, ¿cachai? Un macetero en donde exista la posibilidad de crecer. Porque en el fondo la medición del éxito, lo que hablábamos al principio, yo como Guerrero y como Pellegrini, él no apunta a estar en el mejor equipo del mundo y ver a todos hacia abajo, sino que decir, oye, mira, ellos están abajo, yo voy a ayudarlo a ellos y vamos a llevarlo hasta lo mejor que se pueda. Por eso le celebran un segundo lugar, le celebran semifinales, porque llega el camino. Llega al punto donde nadie ha llegado, ¿cachai? No tenéis que ser campeón para ser ganador, ¿cachai? En el fondo esa mentalidad es distinta, porque si tú te vas al Villarreal y le decís vamos a ser campeón de la Champions, no convencía a nadie. Pero si tú les decís, miren, estamos jugando de esta manera y vamos a jugar de esta otra manera y si mantenemos eso vamos a llegar lo más lejos, claro, con el Málaga tuvo la mala suerte, quizás hasta dónde habría llegado si no le roban ese partido, ¿cachai? Sí. Pero es fútbol y esto es así. Así que eso, no sé si tenía algo más que decir. Es un personaje, a mí me sorprendió, yo ya lo conocía en todo caso. Pero en ver en verdad la trayectoria, como un poco su camino, es notable. Es notable, sí. De verdad que Pellegrini hay un excelente referente para este King y esperemos tenerlo acá alguna vez. Po. Ojalá. Po. Déjame, antes de cerrar, déjame ver qué tenía anotado. Porque hice algo que no se hace, pero lo hice igual. Po. Dije, porque yo estoy en mi año guerrero magnético. ¿Sí? ¿Cachai? En mi año guerrero magnético. Entonces dije, ¿a dónde estaba Pellegrini en su año guerrero magnético? ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? En O'Higgins. En O'Higgins como técnico. Como técnico. Mira. Entonces imagínate, estoy
recién comenzando. Está ahí. Claro, te falta. Falta todavía, falta imagínate, llegar a la me falta llegar a la Católica. Católica, Quito, San Lorenzo, puta, Claro, se ve muy, Argentina. O sea, Mi árbol Europa está... se viene. No se debe hacer eso, pero bueno, tuve la tentación de hacerlo. Pero Bien, bueno, pues sí, para eso están los códigos también, para ver y trabajar nuestra psiquis interna, nuestras intenciones, nuestros objetivos, exactamente. para entender lo que está pasando en el presente. Ya, o sea, muy agradecido nuevamente que hayas venido arrancado, que te hayas tomado el tiempo. Vamos en la Onda Encantada 12, quedan 8 Onda Encantadas. Sí, ya vamos a pasar al castillo Amarillo. Nos quedan 2 castillos completos y bueno, hay que seguir nomás, si lo estamos pasando bien. Está Yo bueno esto. siempre le digo a la Anita, a mi señora, le digo que en todos los cronomances que grabamos nos terminamos riendo y eso quiere decir que vamos bien, eso es lo único que importa. Sí, nos quedan tantos personajes buenos que está bien, ahí hay que seguir pulsando. Ya, tenemos que buscar, me han criticado que no tenemos ninguno mano. Ya, busquemos Hay una que mano. buscar un mano, así que Busquemos una mano. comprometámonos con una mano. Comprometámonos con una mano. Dale. Y suscribirse, ¿no? Como... Sí, no, suscribirse si ya... Y Miren, darle chiquillos, me gusta. darle Y me si es gusta. que Y yo ya eso ayuda al algoritmo y Sí. para que expanda a las personas que les gusta también Sí, entender un poco esta información. Y mira, y proyectos para el próximo Solkin ya tengo varios en carpeta, están bastante buenos. Van a ir orientados quizás en otro ámbito, ¿cachai? Quizás no, pero se viene bien. Yo creo que esto que estamos haciendo con Cronomancia, Seba, de manera conjunta, yo no creo que haya otro, por lo menos en Sudamérica, haciendo lo que estamos haciendo de compartir esta información constantemente, con estudio, con dedicación. Una de las cosas que nos han felicitado en los últimos comentarios es que se nota la dedicación y lo que nos gusta hacerlo, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Sí. Si nosotros podríamos sumar un tercero acá, tenemos 2 espacios para poner más personas, pero el coordinar hoy día, viajar es como complicado, pero esperemos que esta cuestión crezca y que podamos revisar muchos más artistas. Y estamos tejiendo el Solkin y ya estamos en el 157 ya. Sí, pues 157. De los 260, así que ya vamos a pasar a la Onda Encantada de la Tierra y después a la Onda Encantada del Perro. Así es, compadre. Dale, nos vemos. Agradecido. Y chao a todos. Acuerden de suscribirse, acuerden de compartir y acuerden de comentarnos que, como dice el Seba, nos ayuda al algoritmo y ayuda a que este proyecto siga creciendo. In la Ketch. Nos vemos en la próxima Onda Encantada.